Askurukipan kunhamasiptasam. Askurukipanayachiri. Askurukipan taknitaki wasitana kaltañani aymar yataqawisampi. ¿Ya? Askurukipanay yatichiri. Askurukipanay yatichiri. Askurukipan taknitaki. Askurukipan yatichiri. Muy bien. Kaltañani waliki hayliwisampi takini. Maya paya kimsa. Wari wawita wikun wawita hiwa wawitaki. Wari wawita wikun wawita hiwa wawitaki. Aukiniris tataykaneris hauywarapita's pa. Aukiniris tataykaneris hauywarapita's pa. Akakolun sakayakun tahashtatamaki. Akakolun sakayakun tahashtatamaki. Wari wawi wikun wawi takutin hakitas ma. Wari wawi wikun wawi takutin hakitas ma. Imil wawi tahakin wawa pahashtatamaki. Imil wawi tahakin wawa pahashtatamaki. Oriniris takolkaniris uywasis kirisma. Oriniris takolkaniris uywasis kirisma. Waliki, muy bien. Se escucha Caltañane, ¿ya? Hasta ayer hemos aprendido frases de orden, de tres formas, ¿no? Primero, el otro día, el viernes, hemos aprendido los verbos en forma infinitiva. Entonces, hemos indicado de que todos los verbos empiezan, terminan en el sufijo infinitivo ña, ¿no ve? Pues todos terminan en ña. ¿Qué pasó? Ahí está. Mejor trabajaremos con un documento Word. Así vamos a poder borrar las veces que queramos. Ya está, ¿no? Entonces aquí tenemos un documento Word, seguramente están viendo en pantalla también, ¿no? Entonces, hemos indicado que todos los verbos terminan en el sufijo ña, ¿ya? Simplemente estamos repasando, ¿ya? Para que se acuerden. Por ejemplo, ¿no? A ver. Saraña, ¿no? ¿No? Saraña. Verbo infinitivo, ¿no? Que sería ir, ¿ya? Ir. Ahora hemos aprendido, este es el verbo, ¿no? Todos los verbos van a terminar en el sufijo infinitivo ña. Ahora hemos aprendido frases de orden, ¿no? Frases de orden. Cuando decimos frases de orden, utilizamos el imperativo ma, ¿ya? Para frases de orden, utilizamos el imperativo ma, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Saraña, ¿no? Le quitamos el sufijo ña, ¿no? Y ponemos el imperativo ma, pero con elisión. Saram. Ahora, esto ya es una frase de orden, anda. ¿Sí? Anda. Ya estoy ordenando. Ya estoy ordenando. Luego, esta frase de orden sigue siendo en singular. Está en singular, ¿no? Si yo quiero hacer en plural, ¿no? Para pluralizar, utilizo el sufijo ja, ¿ya? Este sufijo me sirve para pluralizar verbos.
Aquí voy a poner verbos. ¿Cómo? Antes del imperativo ma colocamos el sufijo pluralizador, ¿no? Ahí está, ¿no? Sarab, ahí está, sarab, ham. Entonces hemos aumentado el pluralizador antes del imperativo, ¿no? Voy a colocar en color para que se puedan ubicar bien, ¿no? Bien. Sarabham, entonces ya es, ¿cómo sería en castellano la traducción? Vayan, ¿no? No podemos decir anden, ¿no? Entonces, vayan. ¿Sí? Entonces, ya es una frase de orden plural. Muy bien. Hemos aprendido, estamos repasando. Luego, frases de orden negativa. Hemos dicho, para frases de orden negativa, lo único que necesitamos es aumentar el hani, que es el no, y la terminación ti. ¿Ya? Terminación. Terminación ti. Ya. Esta terminación ti, hemos dicho, es para oraciones o palabras negativas. Todas terminan en ti cuando utilizamos el hani de forma negativa, ¿ya? Entonces el hani y el ti, los dos vamos a utilizar en una frase de orden negativa, ya sea singular o plural. Ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Saram, ¿ve? Saram es una frase de orden singular. Ahora aumentamos por delante el han con edición, ¿no? El hani con edición. Saram, ti. Ya está. Entonces, ya hemos aumentado los dos, ¿no? El hani y el ti. En todo caso, esto ya significa, ¿no? No vayas. ¿Ve? Sigue siendo una frase de orden, pero negativa. Han saramte, no vayas. Ahora, de la misma forma, vamos, esto mismo voy a copiar para el plural. Ahora aquí necesitamos el pha, ¿no? Han sarabham ti, no vayan, en plural. Entonces, simplemente estamos trabajando con los sufijos, ¿no? El imperativo, tal como hemos aprendido, solamente que estamos aumentando la forma negativa. Nada más. Hasta ahí hemos aprendido, hasta ahí les he pedido el trabajo 2. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Yatichiri, Askiurukipan, ¿Ya? una consulta. Lo que ha enseñado estos días, no he podido entrar a clases, ¿está en el libro, Yatichiri? Esta parte no. ¿Verdad? Ah, no, esta parte sí está. Lo que vamos a ver ahora no está. Ya, pero sí, digamos, lo que ha avanzado ayer, ¿sí? Sí, también está en YouTube, ¿no? Ya, Yatichiri, está bien, gracias. Waliki Berito. ¿Alguna Yatichiri, pregunta? ¿Está claro? A ver, Yatichiri, alguien. yo tengo una consultita. Adelante. Para pluralizar, ¿usamos PX o PXA? PXA. Ah, correcto. Ya. Gracias. Yatichiri, Waliki. también se puede decir no vayamos o solo es no vayan. No vayan. Ya.
ahorita vamos a aprender esto, ¿no? Cuando nos incluimos nosotros, diferentes, ¿ya? ¿Ya? ¿Hasta aquí todo claro? Waliki yatichiri. Muy bien. Isa, Excelente. Ahora vamos a aprender otras formas de conjugar con el verbo. Vamos a hacer tener que. Esto utilizamos para obligaciones. Para obligaciones. Tener que. Les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, sigamos con este verbo. O algún otro verbo quieren trabajar. A ver. Un verbo cualquiera. ¿Nadie? Ya, mancaña. 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 ¿Qué es mancaña? comer. Comer. Muy bien, excelente. Te voy a poner en negrita para que se ubiquen. Mancaña. Ahora son a partir de verbos obligaciones, para obligaciones. Tener que, ¿ya? Tener que. ¿Cómo? Por ejemplo, tengo que comer, ¿ya? Tengo que comer. ¿Qué aumento? El sufijo posesivo ja, ma, pa, sa. ¿Lo ve? Que come ja. Naya. Mancaña, ja, Cañaja. wa. Y aumentamos al final el wa, ¿ya? Entonces, esto es posesivo, ¿ya? El sufijo posesivo. Y el wa es para afirmar, ¿ya? Entonces, ¿están viendo? La letra es muy chica. Se ve. Waliki Se ve, profe. Está Ya. bien. Mancaña, el verbo así entero, ¿sí? Mancaña. A eso aumentamos el sufijo posesivo, mi. Y el sufijo afirmativo, wa. Ahora, esto ya significa, ¿qué significa? tengo que comer. Correcto. Tengo que comer. Mancaña jawa. Profesor, licenciado, disculpe, mancaña y eso de la ja, mancaña, jawa, no, jawa se aumenta, profesor. No, se aumenta dos sufijos. El ja, ¿se acuerdan del ja? Aquí voy a poner, ¿ya? Ja, ma, pa, sa. ¿Qué significa ja? Posesivo Mi. 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 Sí. ¿Y qué significa el ma? Tú. Tuyo. Y pa. Tú. Tú. Su. Y sa, ¿qué significa? Nuestro. Nuestro. Muy bien. Entonces, con esto estamos trabajando. ¿Ya? Ah, ya. Estamos trabajando con sufijos posesivos. ¿Ya? A ver, digamos, a ver, voy a poner otra palabra. Voy a decir, tengo que ir. ¿Cómo sería tengo que ir? Araña. Jawa. Araña, agua. Araña jawa. Obligación, frase de orden de obligación, pero tener que, ¿no? Sarañaja. Muy bien, excelente, creo que están captando, muy bien. ¿No? Igual estamos solamente con el sufijo ja y afirmando. A ver, díganme. Chiri. Sí, Entonces solamente se mantiene el infinitivo para aumentar los sufijos, ¿no? correcto. Lo mantenemos el verbo de forma infinitiva. ¿Ya? Gracias. Wali kijilata. A ver, otra frase de orden vamos a decir. Dormir. Dormir, ¿ya? Tengo que dormir. ¿Cómo sería? Iquiña, Iquiña jawa. Muy bien. Iquiña, ese sería el verbo infinitivo, dormir. Dormir. ¿Ve? Sí. Ha, wa. Ahí va, no es Chiñajawa. Iquiña hawa. Tengo que dormir. ¿Vale, Kit? Muy aceite.
¿Está claro? Waliki. Muy Maliki bien. Yatsiri. Ahora vamos a hacer con segunda persona, ¿ya? Por ejemplo, yo le voy a decir, tienes que dormir. Ikiña mawa. Exacto, Ikiña me ha dicho muy bien. mawa. Ki, Y ña, quiña. ña, Mawa. ma, Mawa. wa. Muy bien, eso ya significa, tienes que Ajá. dormir. Dormir. Y quiña mawa, ¿no? Otra frase de obligación. A ver, voy a decir, tienes que, Hariña. ¿qué? Perdón. Hariña. Tienes que lavar, ¿ya? ¿Cómo sería? Axiña mawa. Axiña Hariña mawa, mawa. jariña mawa. Cualquier, Hariña mawa. ¿ya? Hariña. Jariña, lavar, ¿no? Ujú. Ma, Wa. wa. Jariña mawa. Tienes Mawa. que lavar, Tienes que lavar. Ah, ya. ¿sí? Frase de orden. Ahora, para tercera persona, tiene que, a ver, ¿qué podemos decir? Saludar. Tiene que saludar, exacto. Aruntaña. ¿Ya? Tiene que saludar. ¿Cuál es el verbo infinitivo saludar? Aruntaña. Aruntaña. Ahora está diciendo, Aruntaña. tiene que saludar. Aruntaña. Aruntaña pawa. Aruntaña mawa sería. Arunta sawa. Aruntaña sawa. Aruntaña pawa. Hay que saludarle el Wa sería. Pawa. Paua. Aruntaña pawa. Wa. Tercera Come on. persona. ¿Se acuerdan? Estamos en esto, ¿no? Ujú. Su. Tercera persona. Ah, ya. Aruntaña pawa. Tiene que saludar. Ujú. Tiene que saludar. A ver, uno más para tercera persona. Trabajar. Tiene que trabajar. Ya Irna tiene caña que paua. trabajar. Irnaqaña Tiene pawa. que trabajar. Trabajo es irna Caña. caña. Ahora aumentamos. Pawa. Pawa. Irna caña pawa, entonces significa tiene que trabajar. Trabajar. ¿Está claro? ¿Se entiende? Esa. Muy bien. Maliki muy bien. Yatsiri. Ahora, en plural, ¿ya? Vamos a decir una frase de orden. Tenemos que aprender. Caña sawa. Exacto, ¿no? Ya. Yaticaña es el verbo infinitivo. El sufijo Sawa. sa Sa. y el wa. Yaticaña sawa. ¿Qué estoy Ya te diciendo? caña. Tenemos que aprender. Tenemos que aprender. Tenemos que aprender. Excelente. Aymar Aru ya te caña sawa. Correcto. Ya estamos conjugando. ¿Ves? 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 Ahorita vamos a conjugar. ¿No? A esto vamos a aumentarlo. Ahorita en un momento más vamos a hacer todo eso. ¿Sí? Entonces, así es como se conjuga. Fácil, ¿no? Seguimos aprendiendo. A ver, otro ejemplo. Qilqaña. ¿Qué es qilqaña? Escribir. Escribir. Muy bien. Qilqaña sawa. ¿Qué estoy diciendo? Tenemos que escribir. Ahora, a esto, por ejemplo, ¿no? Voy a aumentar. Aymar Aru. Qilqaña sawa. ¿Qué estoy diciendo? Tenemos que escribir el Aymara. Muy bien, ¿no? Entonces aquí aumentamos nomás. En un momento vamos a hacer eso. Perfecto. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? No. Difícil escribir. Muy bien. Entonces solamente hemos aumentado o hemos trabajado con el sufijo posesivo, ¿sí? Para cualquier verbo, dependiendo, ¿no? Entonces, lo único que se van a dar de cuenta es ¿para quién es? Primera, segunda, tercera o plural, cuarta persona, ¿no? Simplemente eso tiene que ubicarse, ¿ya? Entonces, si yo digo para mí, mi obligación tener que, entonces el ja.
Mancaña jawa, iquiña jawa, pelcaña jawa, yatecaña jawa, saraña jawa, jutaña jawa, jawa. Tiene que ser tercera o segunda persona, ¿no? Mancaña mawa, yatecaña mawa, pelcaña mawa, iquiña mawa, saraña mawa, jutaña mawa, ¿ve? Tercera persona, ¿no? Mancaña pawa, saraña pawa, iquiña pawa, irnacaña pawa, ¿no? Pawa. Cuando es en plural nosotros, entonces yatecaña sawa, quelcaña sawa, iquiña sawa, irnacaña sawa, hariña sawa, saraña sawa, jutaña sawa, todo con sawa. Al verbo infinitivo. Muy bien. Yatichiri, ¿Sí? perdón. Y para tercera persona en plural, por ejemplo, para decir, ustedes tienen que trabajar. ¿Ya? Humanaka Ernaka Pangwa. Exactamente, ¿no? Tienes que ustedes trabajar tienen o que ser tienen que aplaudidos. trabajar, dices, ¿no? Sí. Ya, esto es, ¿ya? Esto. Entonces, humanakaj, ¿ve? Ustedes, arun tap, ja, ña, Mayo. aquí está mal, no es esto, ¿no? Con el ma. Humanakaj, arun tap, ja, ña, mawa. Tienen ustedes, tienen Que que, saludar. así, ¿no? Ahí está. Ustedes tienen que saludar. Humanakaj arunta pañamawa. O arunta pañamawa. Significa lo mismo. ¿Sí? Igual ¿Ya? que Yatichiri, gracias. Waliki. Muy bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Todo quedó claro? Isa. Hasta ahí. Muy bien. Waliki. Walikisquiu Yatichiri. Muy bien. Ahora vamos a conjugar, ¿ya? Los verbos igual. Vamos a aprender con tiempo presente. Tiempo presente. Entonces, para conjugar, vamos a utilizar los pronombres personales. Yo, ¿cómo se dice? Naya. Naya. Muy bien. ¿Ya? A ver, dígame un verbo. Maruchiri. Aruntaña. ¿Ya? Aruntaña. Entonces, vamos a conjugar el verbo aruntaña. ¿Ya? Aruntaña. Aruntaña, que es saludar. ¿Ya? Entonces, conjugamos. Naya. Naya. Arunta. Ta. Arunta. Arunta. ¿Ya? Naya arunta. ¿Qué significa? Yo saludo. Los saludo. Yo saludo. A Muy yo bien. saludo. Naya arunta. Yo saludo. Tiempo presente estamos, ¿ya? Ya. Ahora, ¿tú cómo sería? Uma. Huma arunta. Huma arunta. En este caso, tú saludas. Tú saludas. Huma arunta. Arunta. ¿Ya? Lo mismo, pero aquí con diéresis. Huma arunta. Huma arunta. Naya arunta. Huma arunta. ¿No? Entonces, alargamos un poco la edición vocálica. A ver, apaguen sus micrófonos y por favor pueden dejar... ya.
De hace un momento creo que era. Muy bien. Juma arunta, tú saludas. Tercera persona, ¿cómo sería? Jupa. Jupa, muy bien. Arunti. Jupa arunti. Esto va a ser él o ella Salud. saluda. Jupa arunti. Él o ella saluda. Nosotros, ¿cómo se dice nosotros? Humanaka. Nanaka. Tiwasa. Hiwasa. Ah, Tiwasa. A. Run. Run. Tañani. Hiwasa aruntan. Eso es futuro. Aruntañani. Saludaremos. Tiempo presente. Hiwasa aruntan. Eso es tiempo presente. Nosotros Saludamos. 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 Nosotros saludamos. Ustedes, ¿cómo serían ustedes? Humanaka. Kumanaka, exacto. Kumanaka. Kumanaka. Ya, ahora sí. Humanaka. Estamos con Arun. Humanaka. Ustedes. Arun. Tap. Ta. Humanaka Arun Tap. Ta. Esto es ese pluralizador solamente que está con edición. ¿Ya? Humanaka Arun Tap. Ta. Entonces, esto va a significar ustedes saludan. Finalmente, Jupanaka, ¿no? Que sería ellos, ¿no ve? Jupanaka, Arun, Tapje. Jupanaka, Arun, Tapje. Ellos saludan. Jupanaka, Arun, Tapje. Entonces, como se habrán dado cuenta, en conjugación ya al verbo ya se cambia o se agrega ciertos elementos, ciertos sufijos, ¿ya? Pero la estructura siempre va a ser lo mismo, ¿ya? Arontaña. Por ejemplo, aquí voy a hacer otros ejemplos, ¿no? Por ejemplo, verbo, a ver, díganme un verbo. Anata. Anata. Sí, jugar. Anataña en todo caso, ¿no? Anataña, sí, sí, sí. Anataña, jugar. Entonces, si quiero conjugar, ¿no? Naya. Anata. Naya anata. Yo juego. Kuma. Ya, aquí hay falta un tema, ¿no? Aquí estamos con este, perdón. Anataña, así es, ¿no? Taña. Entonces lo eliminamos el ña y el verbo o el vocal más, ¿ya? Así. Anata, así va a ser. Naya, anata, yo juego. Ahora lo mismo aquí, como hemos hecho aquí, ¿no? Anataña, con eso estamos, ¿no ve? Entonces, juma, anata, lo mismo.
Juma anata. Tú juegas. Tercera persona. ¿Cómo sería? Jupa. Jupa Jupa. Nati. anati. Él o ella juega. ¿No ve? Jupa anati. Sigue viniendo de anataña. ¿No ve? Entonces agregamos solamente lo eliminamos todo este aña, ¿no? Todito. ¿Ya? A eso le agregamos. ¿Ya? A eso le agregamos. Ahora en este caso, para tercera persona, el y nada más. Jupa anati. ¿Sí? Cuarta persona. Hiwasa, ¿no? Hiwasa. Ahí está, Nataña, ¿no? Hiwasa. Quitamos el aña, ¿no? Anat tan. Muy bien, Hiwasa anatan. Entonces, esto significa nosotros jugamos. ¿Con cuál nos falta? Ah, con Humanaka, ¿no? Ustedes. Humanaka. Anata, escribimos. Nataña, ¿no? Quitamos el aña, ¿no ve? Humanaka, ana, en este caso, tap. Entonces, solamente el ña quitamos en este caso. Humanaka, anatap, ta. Ham. Natap, Anatap. ta nomás, ¿no? Humanaka, anatap, ta. Ustedes juegan. ¿Ve? Como ven, todito estamos en la misma estructura. Entonces, ahorita Todo van a ver presente, ¿no, licenciado? todo presente. ¿Sí? Eso le estoy mostrando, ¿ya? Ahora veamos Jupanaka. Jupanaka, anataña, ¿no? Entonces quitamos el aña igual, ¿no? En este caso, el ñanos. Jupanaka, Tapje. anatapje. Ellos juegan. Listo. Han visto todas las terminaciones, es el mismo, solamente el verbo va a cambiar para conjugar. ¿Ya? Entonces va a terminar en ta, y an, ta, apje, ¿no? Entonces, por ejemplo, cualquier verbo, ¿no? Por ejemplo, decimos mancaña, ¿no? O naya manta, huma manta, hupa man, hiwasa man, tan, humanaka mankapta, hupanaka mankapje, ¿no? Verbo munaña, ¿no? Nayamunta, humamunta, hupamuni, hiwasamuntan, humanaka munapta, hupanaka munapje. ¿No ve? ¿Fácil o difícil? ¿Perdón? Pichaña, barrer. Pichaña. Pichaña. Barrer. Muy bien. Voy a copiar esto mismo, ¿ya? Aquí falta el naya, ¿no? Para no volver a hacer. Ya está. Pichaña, barrer. Naya. Entonces aquí, pichaña, ¿no ve? Entonces, quitamos el aña, ¿no? Naya pich, ta. ¿No ve? Yo barro. ¿Está bien barrer escrito? Sí, ¿no ve?
Ya, está el primero. Segundo, ¿no? Tiene que terminar en ta, ¿no ven? Entonces, picha, ña. Entonces, quitamos el aña. Pich, ta. Tú barres. ¿Ve? Pich, ta. Ahora, esto es pichaña, ¿no? Pichaña. Jupa. Aquí. Entonces quitamos, en este caso tiene que terminar solamente en i, ¿no? Entonces, jupa, pichi. Él o ella barre. Jupa, pichi. Él o ella barre. Ahora esto tiene que terminar en an, ¿no? Entonces, aquí voy a poner pichaña. Pichaña. Hiwasa pich. Ahí está. Pich. Quitamos el aña. Entonces, en tan. Pich, tan. Nosotros barremos. Ahí está. Hiwasa pich, tan. Nosotros barremos. Ahora, aquí, quitamos este verbo. Pichaña, ¿no? Pichaña. Ahora, quitamos el ña. Pichapta. Humanaka pichapta. Ustedes barren. ¿Ya? Jupanaka, ¿no? Jupanaka, ellos. Aquí el pichaña. Entonces, ahí está, ¿no? Pichap. Ahora quitamos el aña. O en este caso, perdón, ña, el ña nada más, ¿no? ña. Jupanaka, pichapje. Ellos barren. Entonces, en algunos casos quitamos el aña y en algunos casos solamente el ña. Pero la estructura siempre va a ser, ¿no? Entonces voy a remarcar qué es lo que van a, o cómo tiene que terminar. Ahí está. Lo voy a poner en amarillo, ¿no? Naya, pich, ta. La terminación, ¿no? Segunda persona. Jupa o juma, pich, ta. La terminación. Tercera persona, la terminación. Jupa, pichi, ¿no? Jupa, anati. Jupa, manqui, ¿no ve? Terminación. Cuarta persona, quitamos el aña, ¿no? Y la terminación, tan. Pich, tan. Mon, tan. Anat, tan, ¿no ve? Ahora, humanaka, pichapta. Picha, ña, ¿no ve? Entonces simplemente le está quitado el infinitivo ña. Y le aumentamos la terminación, ta, ta, ¿no? Y ¿cómo se dice? En plural, en tercera persona, jupanaka, pichaña, ¿no? Entonces quitamos el infinitivo, en vez de eso colocamos la terminación g, ¿ya? Ahora, a ver, creo que hay preguntas. A ver, ¿qué dice? Anatapta o anatapta. Ya. Es diferente con el anterior verbo. No es diferente, simplemente el verbo es así, ¿no? Entonces, por ejemplo, anataña, ¿no ve? Entonces, aquí hay una T. Entonces, hemos dicho, en algunos casos se quita el aña, en algunos casos el ña. Entonces, cuando se quita el T, no vamos a quitar, por ejemplo, para el primer ejemplo, ¿no? Aquí está. Entonces, aquí estamos quitando el anataña. Entonces, para el primero, como en este caso, estamos quitando el aña, ¿no ve? Entonces, si le quito esto, el aña, ¿no ve? Queda todavía la T, por eso tiene doble T. Simplemente
el caso va a ser cuando tengamos verbos que tengan el T, ¿no? Va a aparecer esta repetición. ¿Walikit? ¿Amoyasit? Entonces, básense en esto, ¿ya? Entonces, aquí van a quitar el aña. Si quieren, les pongo aquí al costado. ¿Qué estamos quitando? El aña. ¿No ven? Aquí también hemos quitado el aña. ¿Sí? Aquí también hemos quitado el aña. ¿Sí? Aquí también el aña. Aquí solamente hemos quitado el infinitivo ña. Y aquí también hemos quitado el infinitivo ña. Ahí está el chanchullo. ¿Está clarito? ¿Se entiende? Ah, Sí, profe, se entiende. Muy bien. Entonces, como ejemplo, ustedes en este momento conjuguen un ejemplo con cualquier verbo, ¿ya? En tiempo presente. Yatichiri, Sí. el marcador de persona de Nanakaja y Hiwasanakaja, ¿por qué no lo uso? Ah, Nanakaja. Ajá, y Hiwasanakaja. Ah, ya. Hiwasa es como nosotros igual, ¿no? Ahora, Hiwasanaka simplemente es plural, ¿no? A ver, en castellano, ¿cómo dirías Hiwasanaka? Hiwasanaka, todos nosotros. Todos nosotros. ¿Y en Ajá. castellano así se puede conjugar con todos nosotros? ¿O Mm, nosotros es suficiente? Con nosotros, creo yo. Ah, ya. Entonces, ese es el Hiwasa. ¿Ya? Ahí. Y el Nanakaja. Nanaka. Ajá. Nanaka es igual como Hiwasa, ¿no? Hiwasa hemos dicho nosotros incluyente y Nanaka nosotros excluyente, ¿sí? Pero en el fondo sigue siendo nosotros. Entonces, por eso estamos solamente trabajando con Hiwasa. Ya. Paisumayatsi. Waliki. Ahora, si quieren, lo agregan aquí, no hay problema. Solamente aumentamos el pja. X. Ja. Solamente eso, ¿no? Nanaka pichap. O nanaka pichaptan. Nanaka pichaptan. No, directamente está aquí, ¿no? Nosotros barremos. Voy a escribir. Pichaptan. Esto es, nosotros barremos. Excluyente. Muy bien. ¿Ya están? ¿Quién ha terminado? yo. ¿Ya? ¿Con qué verbo has trabajado? Yanapaña. Yanapaña. Muy bien. Ayudar. Sí. Ya. Lea CC. Uyaram CC. Naya yanafta. Ya. Huma yanafta. Ya. Hupa yanafti. Ya. Hiwasa yanaftan. Muy bien. Humanaka yanapta. Hupanaka yanaphi. Walikiskit Hanicha. Ya, Walikiskiu. A ver. El tañan, ¿ya? Ya. Yanapta. ¿Lo ve? Sí, Gisa. Sí, Gisa. Huma yanapta. Sí. Ah, sí, yanapta, sí. Luego, ¿con qué Hupa. pronombre? Hupa yanapi. Yanapti. Sí. Yanapi. T-I. Ah, yanapi. Sí, Yanapi. ahí me equivoco. Sí. Sí, terminación y nada más, ¿no? Sí.
Jupa Yanapi. Luego es Hiwasa. A ver, Hiwasa, ¿no ve? Hiwasa Yanaptan. Yanaptan. Tan. Muy bien. Luego. Humanaka Yanapta. Humanaka. Yanapta. Papta. Sí. A ver. Sí. Y Hupanaka Yanaphi. Hupanaka. Yanapap. Yanapapji. Ahí está. Excelente, Cece. Entonces, solamente la terminación, ¿no ve? En ta, y, tan, ta, y pji, ¿no ve? Entonces, ya saben, ¿no? Naya, yanapta, huma, yana, aquí, así es, ¿no? Huma, yanapta, jupa, yanapi, hiwasa, yanaptan, Humanaka yanapapta, Hupanaka yanapapje, Hupanaka yanapapje, ¿no ve? Estamos, ahí está, ¿no ve? Pje, tan, y esto voy a borrar nomás, ¿ya? No vamos a trabajar mucho con eso. Entonces, esto es su ejemplo, ¿ya? ¿Alguien más ha terminado? Yo, profe. Yo, Tichiri. A ver, quítale, Felisa. Ya. Del verbo pitaña, tejer. Ya. Naya pita, jupa pita. Jupa piti, hiwasa pitan, jupanaka pitapta, panaka pitapje, humanaka pitapja. Pitapta. Waliki, muy bien, Humanaka pitapta. Waliki. A ver, Gilata Porfirio Quispe. Yatichiri, Askurukipan. Askurukipanay. Lurta. Luraña. Verbo hacer. Luraña. Muy bien. Naya lurta. Huma lurta. Hupa luri. Hiwasa lurtan. Humanaka lurapta. Hupanaka lurapji. Wow, excelente. Justaita Gilata. Juliaca Sofía Paja. Naya, del verbo llorar. Naya, hachta. Humaj, hachta. Hupaj, hachi. Hiwasa, hachtan. Humanaka, hachapta. Hupanaka, hachapje. Muy bien, Costata Cuyaca. Cuyaca María Elena Conde. Ya, Tichiri. Con histaraña, abrir. ¿Ya? Naya, histarata. Histarta, ¿ya? Histarta, ya. Huma, histarata. Hupa, histari, perdón. Hiwasa, histantan. Humanaka, histapta. Hupanaka, histapje. ¿Ya? Aleki, Cuyaca, a ver, Cuyaca Tania. Ya, con alaña. ¿Ya? Naya alta. Huma alta. Hupa ali. Hiwasa altan. Hupanaka alakta. Humanaka alakta. Hupanaka alakje. Aleki, Cuyaca Tania. Muy bien, muy bien. A ver, ¿qué tiempis? Gilata Edgar Jonathan Cusi. Ya, verbo tocoña, bailar. ¿Ya? Nayaja tokta. Humaja tokta. Hupaja toqui. Hiwasaja tokta. Humanakaja tokopta. Hupanakaja tokopje.
Excelente, muy bien, Edgar. Rosario Mejía, Cuyaca Rosario. Uyaram. Yo he hecho con Tipaña, que es ganar o vencer. Naya Atipta, Juma Atipta, Jupa Atipi, sí. Hiwasa Atiptan, Jumanaka Atipakta, Jupanaka Atipakje. Muy bien, Cualiqui, Cuyaca. Cuyaca, Elena Sirpa, a ver, Uyaram mi Cuyaca. Naya Yatichiri he hecho con caminar. Naya Sarta. Juma Sarta. Jupa Sari. Sarnape. Hiwasa Sarnapta. Sarnaptam. Jupanaka Jupanaka Sarnapje. Jupanaka Sarnapje. Ya. A ver, ¿has dicho con Es los- sarraña o con sarnacaña? Sarnacaña. Ah, ya. Entonces, en la primera parte igual tiene que estar, ¿no? Naya sarnakta. Juma sarnakta, ¿no? Jupa sarnake. Hiwasa sarnaktan. Jumanaka sarnakapjta. Jupanaka sarnakapji. ¿No ve? En la primera parte me has Sí, eso he hecho. leído. Naya sarta. Juma. No, así más o menos, ¿no? O tal vez no he escuchado bien, pero la terminación, importante. Y el verbo, como hemos visto, con estas elisiones, ¿ya? A ver, Ya, Chitis, faltas que, a ver, Cuyaca María Esther Zapana, Ullaram Cuyaca María. A ver, Askurkipanay, verbo escribir. ya, Naya qelta. Huma qelta. Tupan qelta. Hiwasa qeltan. Humanaka qelqapta. Hupanaka qelqapje. Waliki Cuyaca, a ver, Chaja, Cuyaca Eduarda Calizaya, Cuyaca Ullaranem, Askiru kipan yatichiri. Naya catuña. Verbo catuña. Agarrar sería, ¿no ve, licenciado? sí, Waliki Skiu, Ya. Naya kata. Humakata. Pahkatu. Iwasa katan. Humanaka katupta. Hupanaka katupje. Waliki, muy bien, aquí una pequeña variante, ¿no? Catuña, ¿sí? Entonces, está correcto con U, ¿sí? Entonces, en algunos casos como eso va a haber excepción, ¿ya? Hupakatu. Jupacatu. Ya. Pero no sé escribir muy bien. Quisiera que me diga, que me lo escribiera la palabra catan. Ahí está, Catuña, sobre eso ya conjugas. Agarrar. Catan, licenciado, ¿cómo se escribe? Yo le he puesto así, catan. Aquí está, ¿no? K-A-T-A-N. Entonces, en este caso, Catuña, ¿no? Es con uña y no es con aña, ¿no ve? Entonces, el mismo caso es, ¿no? El mismo caso. Entonces, para el primero, Naya, Cat, Ta, ¿no ve? Quitamos el aña, en este caso quitamos el uña, ¿ya? Juma, Pich, Ta, ¿no ve? Quitamos el aña, entonces aquí quitamos el uña. Juma, Cat, Ta, ¿no ve? Aquí quitamos el aña, ¿no? En este caso el uña, ¿no ve? Entonces, jupa, ka, tu. Entonces, como estamos con uña, entonces trabajamos con la vocal U. Jupa, ka, tu. ¿No ve? Aquí igual quitamos el aña, ¿no? Entonces, hiwasa, kat, Pero ahora ya he hecho pues. tan. Entonces aquí es, por ejemplo, doble T, ¿no ve? Kat, sí, sí. Tan. ¿Ya? Ah, ya, licenciado. Ya, entonces he hecho bien. Así. Ya, Como esto, gracias. nada más. Por eso le estoy poniendo esto. A ver, ¿quién más faltaba? Yo, Yatichiri. A ver, Cuyac, Eduarda, ¿no? María Luisa. Ah, Ya he María Luisa terminado. Bersurich.
Ahorita creo que en la lista faltamos. A ver, Cuyaca María Luisa. A ver, Ullaranimo, Kunam, Ya, Archilim, canta. ya. Ullana, ler, Ullaña, ¿ya? Naya, ulta, Juma, ulta, Jupa, uli, Hiwasa, ultam, Jumanaka, ulpakta, Jupanaka, ulpaki. Waliki, 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 waliki. Tichiri, no me, yo estoy levantando mi mano ya 2 veces, 3, pero ya Ya, estoy. a ver. Ahora, es que otro nuevo porque me han hecho 2 verbos que he hecho. Ahora A estoy ver. tratando de hacer con jutaña. Ya, Ullaram, Ullaram, Cuyaca. Ullaram. Lea, lea, lea. Ya, entonces, Naya, juntata, ¿será? No. Juntaña, junta. No. Jutaña, ya. Es jutaña, ¿no ve? Jutaña. Ahora, juta, jutata, Naya jutata o Naya juta. Ya, explicamos nuevamente. En el segundo va a ser con el doble T, ¿no ve? Juta. Ya, ¿está bien? ¿Hasta ahí? Ya, en el juma juta, ¿no ve? Con el doble T y la A con diéresis, ¿no ves? Juta. Después jupa, jutati o hago juti. Ya. Como hemos Porque explicado, Carmen, a ver. como hemos explicado, ahí está. Todo lo que está remarcado tiene que terminar así como está. ¿Ya? Sí. Ahora, ¿qué estamos quitando al verbo? El aña, 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 sí. aña o ña, ña. Entonces, en el primer caso, en el tuyo, va a ser naya, jut, ta. Ajá. Segundo caso, juma, jut, ta. Pero con T doble. igual. Hay ¿Ve? doble T, ¿no ve? Doble Correcto. T es ese, ¿no ve? Ya. Ya, a ver, tercero. Jupa. Jupa. Jutati o juti. ¿Cómo ¿De tengo dónde que hacer? Ahí me lo como eso más, el ta, y le pongo el. Pero, ¿acaso es así? Jutatiña. No, jutati. Entonces, no tienes que inventar nada. Ya, le pongo nomás el jutati. ¿Correcto? Ah, ya, Juti en todo caso, porque aquí estoy diciendo que tienes que quitar el aña. Ya, ok, ya. Pero si le quitas aquí, ¿qué queda? Jutati. Juti. Exacto, es el Tati es trano. pregunta, Entonces ya. está bien, ti. Tati es pregunta, ya pues. A ver, siga Carmen. Y después ¿dónde estamos? Ahí. Aquí. Na. Ahí. Hiwasa falta. El Hiwasa sería Jután. Jutan, ya, muy bien. ¿Ya? Y el otro es Jutatja o ay no, Jutapta. Ya. ¿Ya? Y el último Jutapji. Muy bien, muy bien. Entonces, Es no que se te lo he olviden. preparado 3 verbos, ya, o sea, este es el tercero, entonces ya no tengo tiempo de pensar. Para mañana van a preparar 20, no se preocupen, ¿ya? Práctica. ¿Sí? Entonces, no se tiene que inventar otras palabras, nada, ¿ya? Entonces, tal como estamos indicando, por eso está bien remarcado aquí, ¿ya? A ver, ¿quién falta de la lista? Judith Chura, a ver, mira acá Judith. El verbo escribir. ¿Ya? El verbo caña. Mucha interferencia. A ver, voy a silenciar un momento, Giovanna o Judith. Micrófono. Ya, ahora sí, Judith, activa tu micrófono y empieza, ¿ya? Ya. El verbo caña. Naya kelkta. Humaj kelkta. Jupaj kelki. Hiwasaj kilktan.
Ahora en plural, naya, nanakaj, kilkapta. Humanakaj, kilkapta. Upanakaj, kilkapki. Muy bien. Solo una pequeña observación. Cuando Sí. son vocales alófonos, cuando está con la Q, entonces no tienes que decir jupa qilqi, ¿no? Jupa qilqi, ¿no ve? Entonces como si fuera vocal E, esa parte de los vocales. Muy bien. Juliaca, Giovanna, Cristal. Gracias, teacher. Vale, Juliaca. Ya teacher, yacha con saraña ir. ¿Ya? Naya sarta. Huma sarta. Hupa sari. Hiwasa sartan. Humanaka sarapta. Upanaka sarapje. Waliki, muy bien. Juliaca, Julia Gutiérrez. Jiquisiña. ¿Ya? Naya jiquista. Juma jiquista. Jupa jiquisi. Jiwasa jiquistan. Jumanaka jiquisipta. Jupanaka jiquisipje. Waliki, Juanaca Iquisipje, Waliki. Juliaca Berito. Ya tichiri. Igual cuando quise hacer igual con el verbo el caña, pero creo que ya hicieron, entonces estaba haciendo con trabajar. ¿Ya? O le puedo decir también con el Ya, no hay verbo. problema, no hay problema. Sí, ya. Sí. Entonces con que el caña. Mensaje, yo mandé uno, si estará bien, así a simple vista. Ok, voy a ver en un momento. Berito. Ya, naya kelka. Huma kelkata. Hupa kelke. Hiwasa keltan. Humanaka kelkapta. Hupanak kelkapti. No, kelkap. Ay, kelkapki. Ay, no. Ya. A ver, las dos primeras léeme. Naya kelka. Los dos ejemplos, primeros. Naya kelka. Huma kelkata. Ah, ya, estás en futuro. Ay. Ya, no tiene que aumentar nada, hemos dicho, ¿no ve? Entonces, por ejemplo, el tuyo es pelcaña, ¿no ve? Sí. Entonces, para el primero solamente quitas el aña, ¿no ve? Ajá. Y en vez de eso pones el ta. O naya, el ta. Ah, ya. ¿No ve? Entonces, no tiene que inventar nada, ¿ya? Por eso está bien remarcando. En segundo caso es lo mismo. Ah, ya, Tichire, está bien. Gracias. Muy bien. Juliaca, Zulema y Llanes. Ya quiere con aljaña vender. Naya alta. Juma alta. Jupa alji. Hiwasa altan. Humanaka aljapta. Jupanaka aljapji. Aljapji. ¿Ya? Muy bien. Waliki, Juliaca. Ya, A ver, Chichi, Juliaca. tengo una consulta, por favor. En el primero, Naya y Juma, ¿es similar la escritura que con vender alta o aljacta? ¿O lleva la A o no? Aljapta, ¿verdad? Con la A. Naya alta, Juma alta. Alta. ¿Sí? ¿Es similar la escritura? Sí, solamente utilizan la diéresis, nada más. Ah, ya. Está bien, gracias. Ya, Chichi. A ver, Juliaca Rita mandó su ejemplo. Dice, Naya harasta, Juma harasta, Jupa harasipi, Hiwasa harasiptan, Jumanaka harasipta, ¿no? No sé si hay esa variante de jarasiña. Pienso que es jarisiña, ¿no ven? Tal vez hay una variante, pero cualquiera que fuera, el tercer ejemplo no es correcto, ¿sí? Jupa hara. En todo caso, solamente sería jara, sí. ¿No ve? Entonces, ese pi no sé de dónde salió. Entonces, el resto está bien, ¿ya? Entonces, solamente fíjense la terminación, cómo está y qué estamos eliminando, ¿ya?
del verbo. O mejor creo que ponemos así, ¿no? Aquí voy a poner más alto para que se ubiquen bien. ¿Qué estamos quitando del verbo infinitivo? No tenemos que aumentar nada, más que las terminaciones, nada más. ¿Ya? A ver, Uyaca Ojilata Nando Torres. Waliki Yatichiri. Verbo aprender. Naya yatekta. Uma yatekta. Upa yatekte. Hiwasa yatektal. Umanaka yatekatan. Upanaka yatekapje. Waliki Hilata Nando. Waliki Uyaca Lisset. Con el verbo iquiña. ¿Ya? Naya ikta, kuma ikta, upa iki, hiwasaj iktan, humanakaj ikipta, hupanakaj ikipji. Muy bien, Waliki Cuyaca Lisset, Cuyaca Rita. Chacata Cuyaca Rita. A ver, Gilata Jaime. Chacata aquí, a ver. Hola, Yatichiri, ¿me escucha? Ah, ya, ahora sí, estás mal. Con el verbo cocinar. Naya paita, huma paita, hupa paiti, hiwasa paitan, humanaka paiksta. ¿Está bien, Yatichiri? Payapta. Payapta, sí. Ya, tercera persona, payapje. Ya. Creo que, a ver, el tercero léeme, el ejemplo tercero. El tercero, hupa paiti. El Payi. Payi nomás. ¿Ve? Muy bien, a ver. Waliki, a ver, chaja, ¿qué te faltas? A ver. Cuyaca Romi. Yatichiri es una uruquipan. En Yijuña, el verbo Yijuña, brillar. Ya. Naya lista. Juma lista. Jupa liji. Hiwasa listan. Humanaka lijupta. Y Jupanaka Lijubje. Waliki Cuyaca Romi. Waliki. Me ha llamado, no podía activar mi micrófono. A ver, Cuyaca Rita. Ya, con escribir. Naya kelta. Juma kelta. Jupa kelki. Hiwasa kelkapta. Ya, se ha inventado algo. Jupanaka kelkapji. Ah, no, está bien. Waliki. La tercera, profesora, ¿está bien? Jupakelki. Correcto, Jupakelke. Solo la pronunciación. Ah, Porque kelki. está exactamente. Ya. Waliki. A ver, Cuyaca Nelfia Chambilla. El verbo mancaña. Naya manta. Kuma manta. Jupa manque. Hiwasa mankaptan. Humanaka mankapta. Jupanaka mankapje. Waliki Cuyaca. A ver, por último, Cuyaca Sara Cusi. Yatichiri. Sí, Hice Naya hachta. Huma hachta. Hupa hachi. Hiwasa hachtan. Humanaka hachapta. Hupanaka hachapji. Waliki, muy bien, Waliki. Ya, vamos a tu cuello, ya. A ver, Justina Soria, por último. Pagar. Naya arunta. Juma arunta.
Hupaj arunti, hiwasaj aruntañani, humana caja aruntapta, hupana caja aruntapje. Ya, aquí te has inventado algo. A ver, léeme uno más, Hiwasa. Hiwasa aruntapje. Hiwasa aruntapje, no, no es correcto. Aruntapja. Aruntapjañani. Ya es futuro y es eso. Así como está, solamente tienes que quitar el aña al verbo, ¿no? Aruntaña. Entonces, aruntan. Ya, aruntan. Waliki. Muy bien. ¿Cuánto cueñan? Karuru, ¿ya? Terminaremos con esto bien bonito. Con el munaña. Munaña, ¿ya? Ya. Naya munata. Huma munata. Hupa muni. Hiwasa munatan. Hupanaka munapta. Hupanaka munapti. Ya. Falta la primera parte. Los tres primeros ejemplos no es correcto. ¿Ya? Naya monta, huma monta, hupa muni. Monta. Entonces ahí le tengo que cortar esa A nomás. No estaba segura. Pero, por eso estamos poniendo aquí al costadito. El que está con rojo es para eliminar del verbo infinitivo. Ya. Ahorita estoy viendo. Ya, el aña. El año. Ok, ya. Muy bien. Es que le ponía el ñaña, le cortaba de todos, ya. Y entonces cuando ahí está el aña, ya. Entonces, monta, con la E y la muni está pero bien, ¿no? Exacto. Está muy bien, bien. el muni, ¿no? Pero con pronombre. Ahí te vas a ubicar bien. Hupa muni. Exacto. Naya monta, huma monta, hupa muni. ¿No ves? Pues con pronombre. ¿Ya? Perfecto. Ya, el año. Muy bien. Aromantita kelkap harakita, ¿ya? Kelkap hata aromantita aquí. ¿Qué estoy diciendo? Van a escribir. Para mañana. Muy bien. Muy bien. Aromantita queja. Pa aruchirimpio kelkap hata. Para mañana van a escribir con 2 verbos. ¿Ya? Ejemplo, así como estamos en tiempo presente. ¿Ya? Muy bien. Haruru Kisiñan. Haruru Kapta Ese trabajo